Un buen día en este sábado 3 de agosto, como se está yendo este año de rápido. Y vamos a mirar un tema muy lindo y es ¿a qué le llamamos casa y quién vive en ella? Vamos a compartir entonces nuestro material de hoy. Hemos venido trabajando esta, esta temática del sentido de la vida. ¿Qué le da sentido a nosotros en la vida? ¿Quién vive en tu casa? Ese es el tema que queremos trabajar hoy. Dice un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, pero que eh, es enfocado a las iglesias, pero tiene una aplicación muy importante en nuestra vida. Y es que Dios no obliga a nadie. Si recordamos el versículo central de toda la Biblia, donde comienza todo, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios su creación que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. De manera que es entender que Jesús, además de ser Dios, se hizo hombre para venir al rescate de muchos, dice la Escritura también. Y por otro lado, es entender que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y Él comienza por tocar la puerta de nuestro corazón, porque Él no obliga a nadie. Por eso es el Señor de señores. Él dice allí en su palabra que Él vino y he aquí estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta. Son las dos acciones que nos toca a nosotros. Si oyes tu voz y abres la puerta, entraré y me quedaré a cenar contigo. Cenar es esa figura de intimidad donde se expresan las necesidades, pero también se recibe un alimento. Y entonces él empieza a transversalizar este tema por toda la palabra. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, mora en ustedes? Y desde aquí empecemos a respondernos. Yo sí genuinamente le he abierto la puerta de mi corazón a Jesús para decirle, vive allí. Hemos comprendido la grandeza de un Dios, como dicen Filipenses 2:3, que se humanizó, se humilló a sí mismo haciéndose hombre para venir y tomar todos nuestros pecados y llevarlos a la cruz. Dice, y no solo se humilló a sí mismo haciéndose hombre, sino hombre siervo y un siervo de obediencia y de obediencia de cruz. Pero después de que Él resucita, regresa en forma de Espíritu Santo para convertirnos en templos de su Espíritu. No sé qué pasa en este momento en tu corazón si lo crees. ¿De verdad Él vive allí? ¿De verdad te eligió para vivir allí dentro? Y recordemos que en 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor se convierte en un solo espíritu con Él. Para siempre, nunca nos será quitado. Entonces, todo el que tenga a Jesús resucitado en forma de Espíritu Santo en su corazón, estará unido a Él para siempre. Él nos convirtió en su casa, en su templo. En primera de Juan 3:9 dice, la simiente de Dios mora en él. Dice, los que son nacidos de Dios. Hay otros que no han nacido. Y esto es por una elección
personal, los que son nacidos de Dios, no nacidos solo de lo humano, nacidos de Dios. Lo que dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, aquel que cree en el nombre de Jesús y lo recibe en su corazón, se le da la potestad de ser convertido en hijo, porque no éramos hijos. Entonces, después de que uno recibe, que hace ese pacto, el nuevo nacimiento, que también habla Juan 3, el que no ha nacido de nuevo no podrá ni ver ni entrar al reino. Dice, la simiente de Dios mora en él y no practica el pecado. Desde aquí ya empezamos a entender en qué nos convierte el Señor, en su morada, en su residencia. Dice, la simiente de Dios, o sea, Jesucristo vive en él. No es que viene a visitarnos de vez en cuando, decidió venir a vivir dentro nuestro para siempre. Nuestro cuerpo físico es un vestido del alma y del espíritu. Por eso en algunas partes habla de las vestiduras espirituales. Dentro de la enorme riqueza que tiene la palabra de Dios, con metáforas, con hipérboles, con parábolas, siempre nos trata de enseñar de muchas maneras el camino. Entonces, eh, no practicar el pecado es mantener esa casa limpia. En Mateo 10:4 dice, el que lo recibe a usted me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. O sea, cuando nosotros vamos a algún lugar, estamos siendo portadores de la gloria del Señor. ¿A dónde estamos llevando al Señor? Todo aquello que yo voy a hacer, como dice también en Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Entonces yo quisiera que fuéramos haciendo una analogía entre cómo está nuestra casa donde vivimos y donde colocamos las cosas como nos gusta, pero cómo está la casa donde hemos invitado a vivir para siempre a Jesús. En Mateo 10 dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdase el polvo de sus pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa casa o a esa ciudad. Entonces va siendo bien delicado porque somos hijos, somos embajadores, Él habita dentro nuestro y Él nos va llevando por una ruta, decir, ¿qué tipo de atmósfera me estás construyendo cuando vine desde la eternidad para incrustarme en tu corazón y vivir contigo y deleitarme contigo? Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él se deleita de nosotros. Y esto produce el gozo de la vida. Entonces el gozo y la fuente de la vida, la alegría de la vida, el tener un rostro agradable para los demás que también lo demanda el Señor, que seamos benignos, depende de esa atmósfera interior. En Mateo 21:13 dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Recordamos aquel pasaje especial que el Señor echa fuera a todos los vendedores. Entonces, ¿qué hay dentro nuestro? Somos esa casa de oración, de diálogo, de conocerle a Él. ¿Cómo está esta casa cada vez que nos miramos al espejo? Eres templo del Espíritu Santo si es que verdaderamente eres un hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a recorrer el resto del tema basados en el capítulo 1 del libro de Ageo. Ageo fue uno de los profetas, pero recordemos varias cosas.
En la antigüedad, Dios habló por los profetas, pero tiene una aplicación a nuestra vida diaria. Y por otro lado, Él dice que para esta época, Él habla a través de su Hijo. Dice en Hebreos, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y en la antigüedad lo hizo por los patriarcas, por los profetas. Pero para esta época, Él habla a través de Jesús, de su palabra, de su Espíritu Santo que nos llevará a conocer toda la verdad. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Trae un mensaje. Dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, tu pueblo. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Cuántas veces tenemos esta misma voz que desde la antigüedad el pueblo de Dios ha dicho? No, ya la próxima semana, ¿no? Eh, Sabemos las cosas que tenemos que corregir y Él es el oportuno socorro, pero no más adelante, luego, diríamos en un lenguaje de liderazgo, procrastinando a toda hora, aplazando las cosas. ¿Cuánto vamos a corregir de la mano de Dios y decirle chao a aquellas cosas que desordenan la casa donde el Señor quiere vivir? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Reconstruir su casa que somos nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque para los que están en Cristo, nueva creación son, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Uno de los temas que a mí me impacta profundamente y trato de vivirlo todos los días es ir a recibir lo nuevo que el Señor nos tiene. Porque por toda la palabra de Dios, Él dice cada día es nuevo. Nuevas son sus misericordias. No traigas el pasado a tu mente ni tengas ansiedad por el futuro, porque bástale a cada día su propio afán. Todos los días Dios nos entrega un día completo, diseñado y nuevo, donde nos prueba, nos ejercita, nos perdona, nos abraza, nos levanta, nos da plenitud en su presencia. Pero tenemos que aprender a vivir cada día dentro de ese diseño de Dios, dentro de ese gimnasio del alma. Entonces, dice, es que mis hijos todo el tiempo están aplazando. No, a partir del próximo mes ya empiezo a tener la disciplina del ayuno. A partir del próximo mes voy a hacer mis devocionales. Eh, Voy a recibir mentoría espiritual. Eh, ¿Dónde está el listado de eso que vamos allí dejando? Recordemos que lo que más le interesa al ser humano son sus cosas. Por eso él dice que hay un orden que no podemos cambiar. Busca primeramente, eso no lo puede modificar nadie. Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego las demás añadiduras. Si yo no me sujeto a ese diseño, me va a estar estrellando todo el tiempo. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Siempre estamos allí pensando cuando compre esto, cuando cambie el carro, cuando pueda cambiar de casa, cuando tenga casa propia.
y allí el factor dinero siempre. Entonces, es la gran pregunta. Si recordamos la vida de Zaqueo, Zaqueo lo que le interesaba era el dinero, era un mercenario a favor de los romanos, oprimiendo al pueblo, eh, oprimiéndolos con impuestos que aún ni los romanos habían colocado. Pero ahí empezó a taladrarle la conciencia hasta el punto que ya no podía más. Y escuchó hablar de Jesús y él quería conocer a Jesús. Pero como era tan bajito, cuando supo que Jesús iba a atravesar por Jericó, y cuando uno mira todo el contexto, ni siquiera Jesús iba a entrar a Jericó, escuchó allá ese deseo del corazón de Zaqueo, y fue solo por él. Y entró en medio de la muchedumbre, pero la muchedumbre no le permitía a Zaqueo verlo. Entonces se tuvo que subir a un gran árbol que se llama el sicómoro y colgarse haciendo el ridículo por allá. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Con el único que habló, le dijo: Zaqueo, baja pronto porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Si hacemos una aplicación a nuestra vida diaria, hoy nos levantamos y estamos aquí en este espacio. ¿Y por qué estamos recibiendo este mensaje? ¿No será que el Señor nos trae la misma propuesta de decir: Carlos, bájate allí del árbol del ego donde estás tratando de tener tus cosas con ese lenguaje egoísta, ¿no? Mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, mi Dios, todo es mío. Cuando Él nos enseña a decirle Padre nuestro, se piensa en los demás y nos está diciendo: bájate de allí, del orgullo, de la autosuficiencia, de oprimir a otros por querer tener cosas materiales. Bájate de allí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy es necesario que habite en paz. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Alguien podría decir: mi casa no es lujosa. Bueno, pero siempre está el anhelo de lo que pueda comprar, de lo que pueda tener. El corazón del hombre es insaciable. Cada vez que tiene algo, quiere algo mejor. Es insaciable. Y es insaciable porque hay un vacío interior y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Como decía el científico Blas Pascal, todo hombre y toda mujer tienen un gran vacío con forma de Dios en su corazón que solo puede ser llenado por Jesucristo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Qué pasa en este instante y en este segundo que la palabra de Dios viene traída por el Espíritu Santo para decir: miren, yo quiero mostrarles qué es lo que les está pasando? Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen y no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Hagamos esta reflexión. Nuestro ingreso financiero de cada mes nos permite capacidad de ahorro, nos permite ser fieles con la administración del diseño de Dios para la parte financiera, podemos ayudar a otros, podemos, como dice en, en Malaquías, aportar para que haya alimento en su casa, o trabajamos duro de una manera difícil y cuando llega el salario ya todo se debe. A duras penas se alcanza a pagar lo, lo básico. Dice: sus salarios desaparecen.
Mira lo que él dice, miren lo que les está pasando, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Alguien podría decir, yo tengo propiedades, tengo libertad financiera, en cualquier momento se va. ¿Sabe qué dice la escritura? Que Dios espera y espera y espera hasta que un día sopla, se lleva todo, como parte de la disciplina de amor que Él tiene y también por la soberanía y la autoridad que Él tiene. Cuando dice la escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero, está hablando de la idolatría por poseer cosas. Cuando el primer lugar en mi vida no es agradarle a Dios, vivir para Él, servirle a Él, crecer en humildad y mansedumbre, ser benignos con los demás, hay un ego alto que debe ser humillado. Y el Señor dice que al humilde lo exalta. O sea, Dios nos tiene en este paso por la tierra en un gran gimnasio de formación. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Los montes representan su presencia. Suban a mi presencia a través de la oración, de la meditación de la palabra, del ayuno, de el ser formados, el ser discipulados. Dios coloca formadores. Todo lo hace a través de hombres. Todo. Aquí, ¿quién es la persona que te está eh, liderando, formando, discipulando, pastoreando, si quieres? Entonces dice, vayan y traigan los materiales con los que yo quiero que reconstruyan mi casa. Está hablando del corazón. El único lugar de todo el universo, de toda la grandeza, de todos los sitios, que es el gran misterio de la piedad. ¿Por qué Dios eligió tu corazón para vivir allí? Quiero repetir esto de una manera enfática. Dios te ama con amor eterno y nada ni nadie te podrá separar de su amor. Y lo único que anhela es que le permitamos vivir en nuestro interior. Pero ¿cuál es la casa que le preparamos para que Él viva? Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Qué increíble esta parte, donde el Señor dice que se siente honrado cuando yo le digo, Dios, ven a vivir en mi corazón y ayúdame a tener esta casa en orden, limpia. Me refiero a la conciencia, a los pensamientos, a saber que a donde voy lo estoy llevando. Dice por allá también en uno de los cartas de Corintios, vas a ir a la lujuria, vas a ir al pecado y allá estás invitando a Dios. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Qué increíble esto, porque Él es el dueño, por eso. Cuando empezamos a quejarnos, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me juntan todas, no? Cuando lo multan a uno y fuera de eso se le daña el motor del carro y tiene problemas con un hijo, con la esposa, se enferma alguien. Y es que me llegaron todas juntas. La la cosecha de la desobediencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cada vez que nos lleguen cosas que no nos gustan ni cinco, no digamos por qué, sino cuándo fue que sembré esto que lo estoy cosechando ahora. Por eso siempre me escuchan hablar del diseño original. Es que el diseño es perfecto. Todo lo que está por fuera del diseño es imperfecto y va a terminar en gran ruina.
¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Miremos aquí otra cosa. Si Dios nos convierte en su templo, en su vivienda, tenemos que mirar todos los aspectos de esa vivienda. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Estoy teniendo una alimentación adecuada o le estoy contaminando el templo de Dios de tóxicos? ¿Qué tipo de tóxicos? Por ejemplo, él dice, no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué está metiendo dentro de la casa? ¿Las inmundicias de este mundo o la vida del Espíritu? Hoy estamos aquí cenando con el Señor. Esta es una mesa espiritual que nos permite recibir su mensaje, su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo para separar el alma del espíritu e irnos formando. Este es el indicador de vivir cada día, cada día. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Es por causa de ustedes, dice el Señor, de su pecado, que el cielo no los bendice, que el cielo no les entrega todo lo que tienen. Antes Dios no nos ha hecho desaparecer porque su misericordia es muy grande. Recordemos que Él dice que Él es grande en misericordia y tardo para la ira, pero un día va a llegar. Creo que no falta mucho para que todo este mundo que está perdido, viviendo en los antivalores, va a desaparecer. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, sequía que destruirá el grano, el vino, el aceite de oliva y las demás cosechas. Esto era lo fundamental en la vida del pueblo de Israel. Lo más valioso era el grano de sus cosechas, el vino, el aceite de oliva que representa la unción del Espíritu Santo. La sal era muy importante para conservar los alimentos. Por eso les habla en esa época en estos términos. Pero esto que representa hoy en día, representa nuestro bienestar diario frente a las necesidades básicas y en la capacidad de ahorro, en la capacidad de inversión. Dios quiere eso. Recordemos lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, según como prospere tu alma. Otra vez, según como esté la casa a la cual me has invitado a que viva allí para siempre contigo. Cuando nosotros morimos, realmente, ¿qué es la muerte? La muerte es del cuerpo, porque el alma y el espíritu siguen vivos, lo dice el libro de Eclesiastés. Dice, porque cuando Dios se lleva el espíritu, se lleva el alma y el espíritu, el cuerpo muere, es el cuerpo el que muere y vuelve al polvo, pero nosotros seguimos vivos en otra dimensión. De manera que, ¿para qué dedicarle tanto tiempo al estuche? Y aparte de eso, el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada. Hagamos la siguiente reflexión. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A la casa física, que es donde vivimos nosotros? ¿O a la casa del Señor, que es aquí dentro de nuestro corazón? ¿Cuál cuidamos? ¿Cuál ordenamos más? Una de las cosas que dicen los psicólogos es que dependiendo del orden que haya en la parte externa es el reflejo del orden que hay aquí adentro. Cuando aquí adentro hay desorden, afuera hay un caos, todo es desordenado.
es desordenada la administración de las finanzas, es desordenada la salud, es desordenado la parte física de donde vivimos. Ese es un indicador de qué pasa en esta casa. Dios es un Dios de orden y aún Él dice hace todo decentemente y en orden. Y entonces cuando está ordenada la casa del Señor, de ahí sale sabiduría para que todo lo demás esté ordenado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás en tu vida se va a ordenar, reconstruir, todo lo haré nuevo. Yo insisto en esto, esa palabra transversaliza toda la Biblia. Todo lo haré nuevo. No sé si usted quiera llevar desde los brazos de la fe esa promesa de Dios que dice, todo lo haré nuevo en tu vida, todo. Una sequía, dice acá, que hará que ustedes y sus animales tengan hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Por lo que tanto han trabajado. Reflexionábamos en un pasaje también de Eclesiastés capítulo 2, donde dice, al que le agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría y prosperidad. Pero aquel que no le agrada a Dios, porque vive en su egoísmo, en su pecado, en su ambición de tener cosas, Dios lo pondrá a trabajar y que amontone riquezas, pero Dios después toma esas riquezas y se las entrega al que le agrada a él. Léelo, está en Eclesiastés 2. Ese pasaje es increíble. Entonces, no es mejor agradarle a Dios, pero no tanto por lo que Él nos va a dar, sino por lo que Él es. ¿Cómo no amar a Dios de esa forma tan impresionante en que nos ama? Y aquí nos vamos dando cuenta cuál es la gran dificultad del ser humano. Amo a Dios cuando me va bien y cuando no me va bien en la vida terrenal, entonces me quejo, me resiento, me pongo malhumorado y de todo esto. Y resulta que es que ese no es el diseño. Dice en Colosenses 2 que todo fue hecho de Él, por Él y para Él, y que la vida nuestra consiste en eso. Fuimos creados fue para deleitarnos de servirle a Él. Y cuando lo buscamos a Él y buscamos las riquezas del cielo, el reino de los cielos y su justicia, que ese sería todo otro tema. ¿Qué es buscar la justicia de Dios? Ese es el verdadero sentido de ser embajadores del reino de los cielos, poder ayudar al que sufre, no generarle heridas a nadie, no insultar a nadie. Todo eso nos lo tipifica por toda la palabra del Señor. Hay algo que a mí me conmovió mucho en el Evangelio de Mateo cuando él dice que el que insulta y habla mal de su hermano, asesino de su hermano es. Y claro, hoy en día ya entiende uno por qué, porque la palabra es generativa. Cuando uno habla esto, produce en el otro cosas. Entonces aún debo cuidar qué sale de mi boca. Si con esto estoy dañando a otro o estoy bendiciendo a otro. Bien decir, bendecir quiere decir bien. Y cuando yo hablo bien, produzco vida en otros. Pero mal decir, por eso el Señor nos llama siempre a la reconciliación, a ponernos de acuerdo. Dice, ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí quiero hacer una pausa en el libro de Ageo para revisar esta parte. Como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas, y esto es para nosotros, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Sinaí. Ahora, el Sinaí nuestro es la presencia del Señor. Tenemos la palabra de Dios completa, no tenemos disculpa.
Haz todo como dice la palabra, el que cree en mí como dicen las escrituras. Y ese es el diseño de la vida que nadie podrá cambiar, nadie. Pero entendamos esto, la palabra de Dios, esto lo enfatiza Agustín de Hipona en sus libros. Él dice que todo el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que iba a venir ahora. Lo que ahorita vemos era sombra y figura en el Antiguo Testamento. Por eso esto que estamos revisando en Ageo y en este pasaje de Hebreos frente a lo que le ocurrió a Moisés, es la forma como se aplica en nuestras vidas hoy en día. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue fue hecho de lo que no se veía. ¿Y esa acaso no es la fe? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. A través de la oración, a través de la relación con Dios, a través de la meditación de la palabra, lo que no se ve se vuelve visible. Todo aquello que querramos para nuestra vida en lo visible, tengo que construirlo en lo invisible, en mis tiempos con Dios, en el hablar con el Señor. Entonces, la segunda parte del libro de Ageo dice, ese era el diagnóstico, ese es el diagnóstico de ustedes. Eso es lo que está pasando. Viven más pendientes de estar corriendo, hacer esto y hacer lo otro para poder obtener algo como si fueran esclavos todavía. ¿Qué ocurre con la obediencia al llamado de Dios? Dice la segunda parte del capítulo 1 de Ageo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Yeshua, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. De las cosas que a mí me impresionan es cómo Dios utilizó a una cantidad de reyes paganos que tenían otros dioses, o para disciplinar o para bendecir al pueblo. Y aquí hago un paréntesis que es bien interesante, sobre todo para algunos de nuestros países acá en América Latina. Romanos 13 dice que Dios es el que nombra todas las autoridades. Y entonces nosotros vemos en la Biblia cómo Nabucodonosor, Zorobabel, Ciro y otra serie de reyes paganos los puso a gobernar sobre el pueblo de Dios, porque era una forma también de disciplinarlos, de poder entregarle la cosecha de lo que habían sembrado. Todo lo que diariamente nos levantamos a sembrar y a cosechar. Yo quisiera transmitirles un pensamiento que creo que es muy valioso. Yo los invito a que tomen esto. Esto no está literal en la Biblia, pero es lo que él nos dice. Que las posibles consecuencias sean el inicio de tus decisiones. Quiero repetirlo. Que las posibles consecuencias sean el inicio de tus decisiones. Si cada vez que yo voy a tomar decisiones, aún en cosas cotidianas, tomaría buenos caminos. Te invitan a una fiesta, pensar qué tipo de ambiente va a haber allá, cuáles son las consecuencias de mi comportamiento en esa fiesta y en qué voy a terminar al final. Y de acuerdo de esas consecuencias y ese final, tomo la decisión si voy o no voy. Y si voy, cuál va a ser mi comportamiento, por ejemplo. Este es un ejercicio que debiéramos hacerlo todo el tiempo. Las posibles consecuencias me permitan clarificar mis decisiones. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Aquí aparecen dos palabras interesantes. Obedecieron al mensaje
y temieron a Dios. Otra vez, temer a Dios no es miedo, temer a Dios es una actitud de reverencia, decir, tú eres el dueño de todo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Qué bueno que hoy pudiéramos llevarnos esa certeza de yo estoy con ustedes, dice el Señor. Hay dos pasajes complementarios, paralelos, que podemos nutrirlo en esta enseñanza de hoy. Uno es Josué capítulo 1 del versículo 5 al 9, donde el Señor dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario y que sea tus acciones, y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. Tremenda promesa. Lo mismo en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su palabra se deleita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y siempre da fruto, y todo lo que haga prosperará. El más interesado en que todo prospere en nuestra vida es el Señor, pero dice, ¿cómo está mi casa? ¿Cuál es esa cueva de ladrones en la que nos convertimos? Aún dice en el libro del Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras que dañan los cultivos. Siempre es el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. No nos lo podemos quitar nosotros. Es ir allá a su presencia para que Él nos transforme. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Observemos esto en esta parte final. Dios siempre habla de los pocos, muchos los llamados y pocos los elegidos. Siempre habla de un remanente que queda. Entonces, mira cómo dice el Señor despertó el entusiasmo. El Señor trae pasión. Y vuelvo otra vez, lo menciono mucho porque me edifica. Filipenses 2:13 en la NTV. Porque Dios trabaja en ustedes todos los días para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Este es un tremendo motivo de oración. Apasioname, Señor, por aquello que tú quieres que me apasione. Y dame el poder para hacerlo, para agradarte. Y a los que agrada a Dios le da sabiduría, les da ciencia. Y aparte de eso, les entrega lo que han amontonado los que no agradan a Dios. Estamos trabajando un tema los domingos que se llama Prueba tu fe. Y esta es una forma de probar la fe. ¿Será que si me llevo hoy el mensaje que Dios me ha hablado a través de su palabra, podré comprobar todo lo que Él promete darnos? Cuando dice, obedecieron a Dios y temieron a Dios y le agradaron a Dios. Y Dios dice, estaré con ustedes. Cuando Él está, su presencia manifiesta, todo es prosperidad. Como dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo.
El gozo de una persona es el reflejo de la intimidad con él, no es si tiene dificultades o no en la parte externa. Esto lo trabajo mucho. Separe la exterioridad de la interioridad. Si Dios que vive en nosotros, si es que hemos recibido a Cristo, es la fuente del gozo y nosotros tratando de que la satisfacción interna venga de afuera, por eso es que vivimos mal. La vida es de dentro hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de eso depende tu vida. Entonces la vida no depende de lo externo, sino de lo que hay en el corazón. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Ciro, el rey Darío. Con todo este recorrido empezamos a comprender este versículo tan conocido, pero tan poco testificado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi relación con Cristo, Él me fortalece. Fortalece viene de fuerza, viene de pasión, viene de ganas, de sabiduría, de dirección, de humildad, de mansedumbre. Cuando Cristo nos fortalece, entonces todo lo demás lo puedo. Cuando interpretamos de manera adecuada todo este pasaje, entendemos que no es por fuerza de voluntad ni por merecimiento. Ustedes saben que todos estos temas quedan allí grabados. Yo vuelvo y los envío por los grupos porque es bueno regresar nuevamente y mirar todo esto que produce en nosotros vida. Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Quién habita en esta casa? ¿El ego o Cristo? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu mensaje. Gracias por venir hoy a reordenar nuestra mirada, como dice tu escritura, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Coloca la mira en las cosas de arriba del cielo y no en las de la tierra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas te serán añadidas. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por caminar distraídos en nuestros antojos, emociones y pasiones. Perdónanos por eso. Hoy desde el fondo del corazón queremos decirte, Señor, genuinamente queremos una transformación. Si tú no la haces, ¿quién? Pero la falta de arrepentimiento es lo que no te permite colocar y establecer tu plan para nosotros. Pero hoy queremos decirte, Señor, te mostramos nuestro corazón para que veas el nivel de arrepentimiento y de renuncia que hay allí. Qué bueno entregarle al Señor hoy todas aquellas cosas que no podemos. Porque tú nos prometes, Señor, que nos baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te entregamos las debilidades. Aprendemos de lo que decía el apóstol Pablo. Ahora más bien me glorío en mis debilidades porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy te pedimos una bendición especial para cada personita aquí presente, para sus hogares, sus ciudades, sus países. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Hoy aquí unidos te clamamos. Mañana acá en Colombia, Señor, saldrá todo el pueblo cristiano y creo que en otros países a proclamarte, a decirte tú eres el dueño de los países, tú eres la fuente de la paz. Hoy intercedemos, Señor, por lo que pasa en Venezuela, aún en Colombia y en otros países, Señor. Hoy solo te pedimos que tu misericordia sea grande.
Hoy te pido, Señor, que seas tú llenándonos de tu paz, de tu amor, de tu abrazo, de tu salvación. Qué bueno decirle hoy, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador y no hay otro. Invito a que todos aquí unidos hagamos esta oración. Le digamos, Señor Jesucristo, una vez más, con toda la fe y de manera voluntaria te abro las puertas de mi corazón para que entres. Gracias por elegirme de manera inmerecida para ser tu morada, para ser tu casa. Yo sí quiero que vivas dentro mío, que seas la luz de mi vida, que seas mi dueño. Perdona todos mis pecados. Dame la llenura del Espíritu Santo. Dame el privilegio de ser tu hijo y nunca más ser huérfano. Danos la eternidad, la salvación y el privilegio de servirte como verdaderos embajadores del reino de los cielos. Hoy te lo pedimos acá todos unidos, Dios Padre, en el nombre de Jesús y con la llenura de tu Santo Espíritu. Amén. En, en YouTube, usted puede entrar y buscar nuestro canal. Se llama Restauración Ágape Internacional RAI. Así lo colocas y en las listas de reproducción encuentras todos estos temas. Este es el tema de Contra la Corriente. Hay muchos, pero allí lo pueden encontrar. Un abrazo grande. Les quiero mucho. Comuniquémonos por los otros momentos o canales en que estamos en comunicación. Y recuerda, el que es sabio gana almas. Dios les bendiga.